Bueno, buenas tardes. Mi nombre es David. Yo soy enfermero del Hospital de Día de Oncología del Dr. Negrín. Y hoy vamos a hablar un poco de la inmunoterapia enfocada a los pacientes oncológicos. Sobre todo quedando con algunos conceptos importantes y diferenciar sobre otros tratamientos que también son terapias biológicas, pero que no interfieren en el sistema inmunológico. Y luego al final pues algunas recomendaciones y algunas preguntas que nos suelen hacer los pacientes para que puedan quedar como información y valga de beneficio a los pacientes, ¿no? Vamos a hacer una pequeña introducción de que es un hospital de día, porque es la unidad donde aquí tratamos a los pacientes con la inmunoterapia. Y luego hablaremos de las distintas terapias biológicas en que se diferencian y nos enfocaremos en la inmunoterapia en sí. Bueno, el Hospital de Oncología del Negrín está en la cuarta planta, entrando por consultas externas en el bloque central, ¿no? ¿Por qué la importancia de un hospital de día? Bueno, el hospital de día lo que conseguimos es que los pacientes pues, no ingresen, y al no ingresar conseguimos que tengan pues una atención puntual en el hospital y el resto de su día pues lo pasen en casa con sus familiares, con los cuidados que nosotros les aconsejamos, ¿no? Ha habido un gran auge de hospitales de día de muchas especialidades que antes no la tenían y que ahora ya aportan ese servicio al paciente, consiguiendo así más eficiencia a la hora de tratar al paciente con un menor gasto en la institución, ¿no? Aparte de los tratamientos, también podemos hacer pruebas diagnósticas, estancias cortas para ciertas exploraciones, consiguiendo una comodidad para el paciente, ¿no? Como dijimos antes, estamos en la cuarta planta, sector de consultas externas en el bloque central. ¿Por qué tratar la inmunoterapia? Ya se sabe que el sistema inmunitario interfiere en el cuidado de las células cancerígenas, ¿no? ¿Qué pasa? Nos protege, pero nuestras células son capaces de atacar a las células tumorales sabiendo dónde están y cómo se reproducen. Entonces, la célula tumoral es capaz de bloquear ciertas líneas de actuación de la inmunoterapia, bloqueando así la intervención, ¿no? Entonces, inmunoterapia en sí es un concepto general para todas las especialidades y es un término que se define como el tratamiento de la enfermedad mediante la estimulación durante la mejora o la supresión de una respuesta inmunitaria. Concretamente en el cáncer, pues se basa en la capacidad del sistema inmunitario para reconocer esas células cancerosas, afectar a su crecimiento y detener su expansión. En oncología, pues se emplea una estrategia indirecta. ¿Qué quiere decir? Que no es el fármaco el que directamente va a actuar sobre la célula tumoral o la célula que esté afectada, sino que hace que el sistema inmunitario, mediante una estrategia indirecta, sea capaz de reconocer la célula tumoral y actuar sobre ella. Entonces, a diferencia de las terapias convencionales, como pueden ser quimioterapia o radioterapia, esto va a actuar, digamos, a través de un segundo plano, consiguiendo la activación del sistema inmunológico. Este mecanismo, esta estrategia indirecta, es lo que se conoce como inmunooncología. Al final, en inmunoterapia lo que hemos conseguido es tener un pilar más en el tratamiento del paciente, ¿no? Contra más barreras tengamos, contra más pilares podamos poner en el tratamiento oncológico, mejor para el paciente, mejor pronóstico y va a conseguir una mejora en la enfermedad, ¿no? Entonces tenemos cirugía, tenemos quimioterapia convencional, tenemos radioterapia y con la inmunoterapia conseguimos una tercera línea de actuación para que el paciente tenga una mejor respuesta a la enfermedad, ¿no? ¿Cómo conocemos estos fármacos? Pues con las siglas ICI, ¿no? Son inhibidores de los puntos de control inmunológico. Estos medicamentos lo que hacen es que van a bloquear la señal inhibitoria y cuando no hay esa señal inhibitoria no se inactiva el linfocito y conseguimos que actúe el propio sistema inmunitario contra la célula cancerígena. Al final vamos a hablar ahora de términos como son freno, desbloqueo, aumento de la señal, etcétera, ¿no? Son los conceptos que vamos a manejar en la inmunooncología.
Estos cambios de mecanismo porque van a conllevar ciertas mejoras en los pacientes, vamos a conseguir que pacientes que antes no tenían terceras líneas de tratamiento o pacientes que antes ya consideráramos pues, largos supervivientes pero que no tenían ningún tipo de terapia más, pues tienen una alternativa al final de que en tumores que históricamente han sido incurables o con una esperanza de vida más corta, tengan pues, una opción de una esperanza de vida un poco más alta, ¿no? ¿Qué pasa? Que este cambio de mecanismo y este cambio de perspectiva en el tratamiento supone una gran revolución en el tratamiento oncológico, pero también el perfil de la toxicidad, las toxicidades que aparecen, los problemas, los efectos secundarios, cambian. Entonces, hay que aprender este manejo, sobre todo para que los pacientes tengan información de cómo tratarla y cómo prevenirla, ¿no? ¿Qué generan estas toxicidades? Bueno, es ese mecanismo por el cual dejamos al sistema inmunitario parcialmente sin frenos ante la respuesta inmunitaria, va a hacer que provoque efectos inflamatorios en cualquier órgano, en cualquier tejido del cuerpo, ¿no? Entonces, en cualquier momento, desde que el paciente recibe el tratamiento de inmunoterapia, podemos empezar a notar algunos efectos secundarios relacionados justo con este efecto inflamatorio, ¿no? ¿Qué pasa? Que cuando se producen órganos importantes, como pueden ser la piel, el pulmón, el hígado, etcétera, pues vamos a tener complicaciones que vamos a ver a continuación. Cuando hablamos de inmunoterapia, realmente nos estamos nombrando a terapias biológicas, ¿no? Entonces hay muchos tipos de terapias biológicas. Los fármacos van a ser muy parecidos en cuanto a su producción, en cuanto a su estructura, pero dependiendo de su mecanismo de actuación, lo vamos a diferenciar en distintas terapias, ¿no? Vamos a nombrar algunas y luego nos vamos a enfocar en lo que son las terapias de ANA, los ICI, ¿no? Los fármacos que vamos a conocer como controladores de los checkpoints, ¿no? El concepto primero que vamos a poner, anticuerpo monoclonal. Es un fármaco, una terapia biológica que no causa respuesta en el sistema inmunitario, pero sí actúa en ciertas proteínas de las membranas biológicas, pues alterando alguna función, deteniendo algún crecimiento o bloqueando algún mecanismo que la célula produce de forma anómala, ¿no? Entonces, dentro de la terapia biológica tenemos anticuerpos monoclonales y tenemos fármacos inmunoconjugados. Son fármacos, anticuerpos monoclonales, a los que se le puede conjugar, se le puede unir mediante un enlace, un agente citotóxico, y conseguimos que la terapia sea diana, pero además le aporte una mejor función al fármaco en sí, porque conseguimos añadir parte de quimioterapia, ¿no? Estos fármacos inmunoconjugados también están siendo un gran avance, tienen un gran futuro y sobre todo en el cáncer de mama hay ahora algunos fármacos que han conseguido grandes resultados. Dentro de estos tipos de terapias biológicas, digamos que la gente empieza a conocer como inmunoterapia, también tenemos un tipo de terapia celular adoptiva. Es una terapia que en el Negrín se hace, y además un hospital de referencia en ello, que es la terapia CAR-T, ¿no? En este tipo de terapia es un fármaco también, se considera terapia biológica, y es también parte de una inmunoterapia pasiva. ¿Qué quiere decir esto? En este tipo de tratamiento se prepara al paciente para que nosotros podamos sacar sus propias células, sus propios linfocitos. Estos linfocitos se modifican en un laboratorio, se le pone un llamado receptor quimérico, que es un receptor que se le añade en el laboratorio, y conseguimos que estas propias células del paciente, una vez modificadas, cuando la añadamos en el tratamiento y se lo infundamos, van a ser células más eficaces, más rápidas y dirigidas propiamente a la enfermedad. Con lo cual tenemos otro tipo de terapia biológica que el paciente puede recibir cuando alguna de las anteriores no funciona, y también se llama terapia biológica que puede influir en el sistema inmunitario porque le va a provocar una inmunidad pasiva. Las citoquinas también, dentro cuando hablamos de inmunoterapia y del sistema inmunitario, las citoquinas también fueron un tratamiento muy innovador en oncología hace años. Ahora ya, con la aparición de las terapias biológicas que alteran o modifican el sistema inmunitario, están quedando un poco en segundo plano, pero en su día fueron muy importantes. Las citoquinas, pues lo que hacen es que son unas pequeñas proteínas que
alteran y habilitan ciertos mecanismos en ciertas terapias de actuación, y se liberan, lo que hacen es que envían señales al sistema inmunitario para que éste actúe y sea más efectivo contra ciertos tumores. Por ejemplo, muy conocido con el melanoma, los tratamientos de interferón. Y también tenemos vacunas, ¿no? Hay un tipo de vacunación que puede prevenir o puede ayudar en la terapia del cáncer, ¿no? Pues si son preventivas, quiere decir que nos ponemos vacunas para evitar ciertas infecciones, ciertos virus, que ya se sabe que si los padecemos en la infancia o los padecemos en alguna etapa de nuestra vida, luego pueden ser factores predisponentes para tener ciertos cánceres, ¿no? Y las vacunas, digamos, terapéuticas, que se conocen como vacunas oncolíticas, que se dan en algunas patologías, como por ejemplo en la próstata, que son vacunas que se producen sintéticamente para producir algún tipo de acción oncolítica. Y ahora vamos a hablar de los anticuerpos inhibidores de checkpoint, ¿no? Entonces, estos son los que nos vamos a pasar un poco cuando nombramos inmunoterapia en oncología, nos referimos más a estos anticuerpos, ¿no? No dejan de ser terapias biológicas, parecidas en su producción a los que hemos nombrado anteriormente, pero que tienen otro tipo de mecanismo de acción, ¿no? Y el concepto que nos tenemos que dar es el de inhibidor de checkpoint. El checkpoint es un punto de control, ¿no? Entonces, sabemos que las células en las membranas tienen ciertas vías que utilizan las reacciones inmunológicas que son favorables para nosotros, ¿no? Esas vías, cuando están activas, cuando están libres, cuando se pueden usar, nuestros linfocitos son capaces de destruir las células. En las células tumorales también están este tipo de vías, este tipo de checkpoint, pero la célula tumoral es capaz de producirlas para que cuando nuestros linfocitos, nuestro sistema inmunitario y nuestras defensas lleguen hasta esas células, no sean capaces de reconocerlas. Entonces, ¿qué consiguen las células tumorales? Poner un freno ante las reacciones inmunológicas. Con estos fármacos intentamos nosotros es conseguir que esos frenos se bloqueen para que la célula tumoral, cuando llegue, puedan utilizar las vías normales de actuación para destruir las células, ¿no? Entonces, una vez que el sistema inmunológico es capaz de reconocer al tumor, ya puede detener y puede destruir la célula tumoral y evitar el crecimiento de esas células, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo. Nosotros vamos a ir, cuando os nombre la inmunoterapia, os nombre el tipo de tratamiento que pertenece al paciente, van a hablaros de ciertas vías que nombran con letras y con números, ¿no? Por ejemplo, hay la vía PD1, vía PDL1. Estos nombres ya nos llegan a nosotros puestos por el patólogo, ¿no? El médico ve esos resultados del tipo de célula, qué tipo de receptores expresa y en qué cantidad, y en función de la vía que presente el tumor, de la vía de expresión inmunológica que presente, el oncólogo va a poner o una inmunoterapia u otra, ¿no? En este ejemplo en concreto, ahí vemos en la parte donde tenemos la flechita azul que se une al triangulito de este flechito, que pone PDL1 y PD1, ¿vale? Eso es una vía de activación o de inactivación del sistema inmunitario. En la diapositiva de la izquierda vemos cómo está PDL1 unido a PD1 y hace que la célula tumoral escape a la acción de la célula T. La célula T es capaz de unirse al antígeno, pero al estar esta vía comunicada no se consigue que la célula tumoral se destruya. En este caso porque estamos hablando de célula tumoral, pero esos receptores están en cualquier barrera celular, cualquier membrana celular de las células de nuestro cuerpo. En la diapositiva de la derecha vemos la actuación del tratamiento, la actuación de lo que es el anticuerpo. Cómo actúa donde pone PDL1, bloqueamos con un anti-PDL1, liberando PD1. En ese ejemplo vemos como ya no está conectado PDL1 con PD1 y conseguimos que el antígeno reconozca a través de la célula T, y la célula T, que es nuestra defensa, es nuestro linfocito, sea capaz de provocar una muerte de la célula tumoral. Esto es un ejemplo de cómo una célula tumoral puede protegerse de la acción de nuestro sistema inmunitario, con lo cual se hace más fuerte
y es capaz de provocar resistencia. Ahí es donde nosotros vamos a emplear ciertos fármacos, ¿no? Para que os suene y para que veas cómo se trabaja. Nosotros, dependiendo del digamos, del anticuerpo que nos ponga el médico, va a ir en función de qué expresa nuestra célula. Si expresa PD1, si expresa PDL1 o si expresa el anti-CLA4. Se pueden dar en monoterapia, es decir, nos pueden poner uno de estos fármacos según nos pertenezca, o se pueden combinar. Si nuestras células expresan varias vías, nos pueden combinar varios anticuerpos. ¿Qué es importante cuando vamos a poner inmunoterapia? Pues conocer cómo se encuentra el paciente, porque si nosotros empezamos una inmunoterapia y luego el paciente nos manifiesta ciertos cambios, no sabemos si lo vamos a poder asociar a la inmunoterapia o no. Entonces, es muy importante conocer el estado basal en el momento de iniciar la inmunoterapia y así, dependiendo de cuánto grado de presentación presente esa toxicidad, podremos elaborar un plan terapéutico adecuado para el paciente. ¿Qué le vamos a medir al paciente a la hora de empezar la inmunoterapia? Pues cuando el paciente nos llega a la consulta, nosotros tenemos ya un peso y talla para poder calcular la dosis del fármaco. Le preguntamos qué tratamientos previos ha recibido para luego poder también medir si las toxicidades van en función a lo que recibió antes o a lo que está recibiendo ahora. Y dependiendo del tipo de inmunoterapia, pues por ejemplo podemos encontrar si el paciente, el número de posiciones que tiene, si tiene algún problema en la piel, si presenta algún problema respiratorio, las constantes vitales, todo eso es súper importante. Y este tipo de inmunoterapia, ahora mismo la que nosotros tenemos, los anticuerpos que nosotros tenemos aquí ahora mismo en el hospital de día, la gran mayoría lo estamos poniendo de forma intravenosa, que es una forma de administración del fármaco a través del sistema sanguíneo, ¿no? Lo que conocemos como cuando nos ponen un suero, que nos cogen una vía, pues también eso es importante, ¿no? Conocer si el paciente tiene unos buenos accesos venosos o si porta algún tipo de catéter por el cual podamos utilizar y poner el tratamiento. Importante también, aparte pues, de las constantes, del estado basal del paciente, tener unas analíticas previas de ciertos virus y ciertas patologías, así como una placa de tora, incluso un electro, por si hay algún cambio en alguna de esas pruebas a lo largo del tratamiento, poder comparar con las anteriores. Lo que dijimos antes, ¿no? Tener que cuando ponemos un fármaco inhibidor del centro inmunitario de alguna vía de control, pues vamos a tener que hacerle una buena entrevista previa para, si aparece alguna toxicidad después, tengamos la información recogida y podamos comparar, ¿no? Y en este punto es importante explicar al paciente lo que es normal de lo que no, y sobre todo refiriéndonos a la intensidad del posible efecto secundario que pueda aparecer. La educación no solo al paciente, ¿no? Como podemos estar a lo mejor haciendo ahora, que estamos haciendo una charla de efectos secundarios de inmunoterapia y cuidados, sino que también hay que abordar un poco también a los cuidadores, ¿no? A los familiares, y explicarles pues, lo que hemos comentado antes, que puede ser normal, que no, y qué tipo de toxicidad tendría que ponerse en contacto con nosotros para comunicarla, o cuál podría esperar a la consulta del médico. Lo que hemos comentado, ¿no? El concepto de inmunoterapia, explicarlo que lo que le estamos poniendo es un tratamiento que va a ayudar a su sistema inmunitario a defenderse de la propia enfermedad, que no es el propio fármaco que está destruyendo las células, sino que es nuestro cuerpo, la inteligencia de nuestro sistema inmunitario, el que está siendo capaz de ayudarnos en la enfermedad, ¿no? Y también importante, si ya ha recibido algún tipo de tratamiento previo, como puede ser quimioterapia o radioterapia, explicarle la diferencia que existe con la inmunoterapia. Y luego también, para que el paciente a la hora de explicarle ciertas toxicidades no diga, bueno, pues ahora tengo un tratamiento nuevo, pero que también me puede sentar mal, me puede dar ciertas molestias, lo que tenemos es que explicarle que hay muchos aspectos positivos en la inmunoterapia, ¿no? Y que son toxicidades que intentaremos tratar de la mejor forma posible. ¿Qué toxicidades podemos tener en cuenta, ¿no? Pues vamos a nombrar las más frecuentes, las más importantes. Sobre todo lo que vamos a nombrar después e intentar explicar son algunos cuidados que puedan servir al paciente para prevenirlos y cuidarlos en caso de que aparezca, ¿no? Pues toxicidad dermatológica. Hemos nombrado antes que el sistema inmunitario, pues como liberamos ciertos frenos,
ciertos frenos que son moduladores del nivel y de la intensidad de la respuesta inmunitaria, pues, como comentamos antes, pueden provocar ciertas patologías inflamatorias, ¿no? Entonces, la piel, que es un órgano y es un órgano de defensa, es un tejido que está muy inmunomediado, ¿no? Donde interfiere mucho la inmunidad. Tener una piel sana, tener una piel hidratada y sin ningún tipo de problema es muy importante como barrera defensiva, ¿no? Entonces, fijaos que hasta un 70% de pacientes pueden tener toxicidad dermatológica, de ahí la importancia de los cuidados preventivos, ¿no? ¿Cuáles son los más frecuentes? Pues pueden ser erupciones cutáneas y prurito, ¿no? Que es el picor. Los pacientes pueden notar más sequedad, pueden notar ciertas zonas en el cuerpo donde aparezcan ciertas erupciones, ¿no? Ciertos granitos, pueden aparecer con o sin líquido e incluso también cambios de pigmentación en la piel. Suelen ser leves, pero hay que comunicarlas con antelación para que el paciente sepa que nos tienes que avisar en caso de que aparezca, ¿no? ¿Cómo lo vamos a tratar? Pues normalmente con algún tipo de crema o algún antihistamínico así suavito se puede arreglar, pero sí es verdad que son toxicidades que si no se tratan a tiempo pueden necesitar incluso tratamiento con corticoides, ¿no? ¿Qué le vamos a recomendar a los pacientes? Lo que vamos a comentar a los pacientes es que hay jabones comercializados que con la piel normal, con la piel sana, sin tratamiento, pues son beneficiosos, ¿no? Pero que esos jabones, si vamos a empezar con tratamiento de inmunoterapia que en algún momento puede afectar a la piel, habría que cambiarlos por usando geles limpiadores que traen sucedáneos de los jabones, que también vienen sin detergentes, que son muy agresivos para la piel, ¿no? Entonces, en caso de que vayan a empezar con inmunoterapia, les comunicaremos algún tipo de jabón especial de farmacia para que no tengan problemas en la piel, ¿no? Parece una tontería, pero cuando estamos con tratamientos con inmunoterapias, el uso de agua muy caliente, en general cuando empiezan con las quimios les recomendamos que hagan duchas con agua templada. El uso de agua caliente o baños calientes y muy largos en el tiempo, que sean duchas muy largas, puede provocar un poco más de sequedad, ¿no? Porque eliminamos mucha barrera protectora de la piel y puede provocar más sequedad, ¿no? Vamos a aconsejar que el paciente pues se hidrate la piel con cremas que contengan urea, que contengan glicerina, que sean generales, no cremas muy específicas, tampoco aconsejamos marcas concretas, sino que depende del tipo de piel, el tipo de respuesta que haya a la medicación, le aconsejaremos alguna crema u otra, ¿no? Importantísimo, protección solar. Los pacientes que están, por supuesto, con quimioterapia, pero también con inmunoterapia, también tiene que protegerse de la piel por si en algún momento hay algún cambio o alguna incidencia, la piel esté más sana, no tenga esa sequedad, esa piel quemada por el sol. Con lo cual le vamos a aconsejar también que, aparte de protección solar, pues que use sombrero, ropa adecuada y también que, aparte de la hidratación, hagan un cuidado de las uñas, ¿no? Cuando la piel de las manos está un poco más seca, las uñas van a estar más sensibles y más frágiles. Todas estas medidas cambiarán o se modificarán según el tipo de inmunoterapia, ¿no? Pero son así medidas generales. Y ante cualquier cambio brusco que aparezca en la piel, como hemos comentado antes, pues pruritos, sequedad, aparición de máculas, algún tipo de ronchita, cambios en la coloración, tendrán que ser comunicadas en la consulta médica porque la inmunoterapia puede afectar a la piel. Otra toxicidad que es bastante frecuente y que puede aparecer en los pacientes que tenemos en tratamiento con inmunoterapia es la toxicidad digestiva, ¿no? De todo el aparato digestivo, desde el nivel del estómago al resto de órganos que componen el aparato digestivo, que también tienen unas características y es que tienen una inmunogenicidad bastante alta y el paciente puede en cualquier momento que recibe tratamiento con inmunoterapia tener un tipo de alteración gastrointestinal, ¿no? Y es bastante frecuente como la dermatológica. Entonces, la gran mayoría de pacientes que tengan este tipo de toxicidad van a responder bien en los tratamientos que les ponemos, ¿no? Pero sí es verdad que hay que hacer hay que incidir en que los pacientes, pues, cuando están recibiendo esa inmunoterapia, ante algún cambio brusco de síntoma que pueda ser digestivo, nos tiene que comunicar ese cambio, ¿no? Porque igual necesita
algún tipo de tratamiento más intensivo, ¿no? De ahí, como nombramos antes, que necesitemos recopilar cierta información del estado basal del paciente para poder comparar, por ejemplo, el número de deposiciones que tengan al día con posterioridad. Aparte de poder tener diarrea, que eso ahora miraremos algunos consejillos, también cualquiera de estos síntomas, que son así síntomas muy difusos y muy generales, pueden ser indicativos de que pueda aparecer colitis, que es una alteración inflamatoria del sistema digestivo que puede ser secundaria a la inmunoterapia, o hepatitis, ¿no? Que en este caso la hepatitis sería inflamación, pero del hígado. El médico va a hacer un control analítico de varios parámetros que en la sangre miden este tipo de patología, pero también es importante que conozcan como pacientes qué tipo de cosas nos tienen que contar en caso de que le preguntemos o que ellos directamente nos lo cuenten, ¿no? Reconocer estos síntomas, una pronta comunicación y un tratamiento lo más pronto posible va a conseguir que ese cuadro se recupere, pero si no conseguimos hacer un tratamiento inmediato de ese cuadro, podemos llevar que esa toxicidad sea más grave, incluso tener que suspender la inmunoterapia, ¿no? De ahí que es importante la educación en los tratamientos cuando el paciente va a empezar la inmunoterapia. Consejos, bueno, lo que hemos dicho antes, ¿no? Pues si el paciente ha tenido antiquimioterapia, que en algún momento le produjo diarrea, o él ya de base tiene algún tipo de patología que le provoca alguna diarrea, pues hacer una buena valoración basal de cómo es ese patrón defecatorio del paciente, ¿no? Por supuesto, una buena hidratación nos va a favorecer, porque si en algún momento tenemos diarrea, pues una de las cosas que nos pueden producir es la deshidratación, ¿no? Con lo cual también le vamos a aconsejar al paciente pues una buena hidratación oral, ¿no? Y en caso de que aparezca esa dieta, pues le vamos a aconsejar una dieta astringente, ¿no? Sobre todo baja en fibra y baja en lactosa, porque son alimentos que pueden aumentar la diarrea, ¿no? Básicamente, el paciente lo que tiene que hacer es una dieta astringente si aparece un poco de diarrea. Si esa dieta astringente no le soluciona el cuadro, pues también le vamos a ofrecer algún tipo de antidiarreico, pero siempre, al igual que con los problemas de la piel o con el resto de problemas que vamos a hablar, si no hay una mejora y no hay una respuesta a ese primer tratamiento, importante que la automedicación tiene un límite, ¿no? Y si no se interrumpe la diarrea con antidiarreicos de la forma en la que se hemos explicado, que por su cuenta no siga tomándolo, sino que nos lo tiene que comunicar. Porque al igual que la toxicidad de la piel, puede que este tipo de toxicidad necesite tratamiento de corticoides. Lo que hemos comentado, es importante dar herramientas, ¿no?, a los pacientes para que, aparte del autocuidado respecto a la toxicidad digestiva, sean capaces de reconocerlo y de ponernos en contacto, que lleven un buen control del ritmo deposicional y de los síntomas que hablamos antes, que pueden ser de colitis o de hepatitis, que lo tengan bastante en cuenta y que nos avisen en caso de que aparezcan, y siempre tienen que tener claro de cómo y cuándo contactar con la enfermera, ¿no? Nosotros aquí en el hospital de día nuestro le dejamos a las pacientes unos teléfonos de consulta de enfermería, que son unas consultas de enfermería que ellos hacen a demanda, nos llaman, nos cuentan esta toxicidad y lo que hacemos es que según el nivel de la gradación de esa toxicidad, en qué nivel esté, pues o le damos recomendaciones de las que estamos hablando o nos ponemos en contacto con su oncólogo por si el paciente tiene que acudir o adelantar la consulta o venir al centro por urgencia. Otro órgano, otro tejido que tiene una gran capacidad inmunitaria y que también puede responder de forma inflamatoria a estos tratamientos es el pulmón, ¿no? Entonces, puede aparecer toxicidad pulmonar cuando usamos estos fármacos, estos anticuerpos que van a interferir en la inmunidad, ¿no? Los más así frecuentes, pues la neumonitis y el daño alveolar. Ahí lo que le vamos a dejar al paciente, ahora lo veremos, son algunos señales, algunos síntomas que él tiene que tener en cuenta que ante su brusca aparición tendría que ponerse en contacto con nosotros, ¿no? Entonces, ya de por sí, algunos pacientes, como pueden ser, tienen características que sean hombres, que tengan una escala funcional, que es la ECOG, que es la que utilizamos nosotros, que si tiene una puntuación alta, quiere decir pues, que el paciente tiene un estado físico más deteriorado. Por supuesto, si fumas,
si tiene alguna patología ya de base pulmonar, vas a tener más posibilidades de que haya toxicidad pulmonar. Y, como comentamos antes, en los puntos de control previos a empezar la inmunoterapia, pues una placa de tora previa al inicio de la inmunoterapia nos va a ayudar a que si alguna vez nos cuenta el paciente o nos cuenta un familiar algún cambio que ha visto de tratamiento, en la placa de control ver si ha habido algún cambio importante. Ahí que más se ve. Bueno, el tema es que cuando el paciente va a recibir inmunoterapia, aparte de los cuidados de la piel y los cuidados digestivos, también le tenemos que explicar algún tipo de cuidado pulmonar, ¿no? Básicamente, en estos cuidados, pues tú por ti mismo, aparte de estar hidratado y dejar el tabaco y unos hábitos que sean buenos para los pulmones, se basa en que nos avisen los pacientes si aparece algún tipo de cambio brusco, como pueden ser pues tos seca o tos productiva, que aparece de forma brusca, esa tos no revierte con algún tipo de jarabe o algún tipo de medicación, y sobre todo la intensidad, ¿no? Que sea de aparición brusca y muy intensa. ¿Qué vamos a notar también a los pacientes? Pues que puede haber cambios en la saturación. El paciente puede notar cansancio, puede notar que hay cambios que lo que antes conseguía hacer, como puede ser subir una escalera o caminar en llano, se le nota como una especie de cansancio. Entonces se les recomienda que tengan a mano un saturímetro, que son unos aparatos que se ponen en el dedo, que ahora en AliExpress o cualquier tipo de plataforma esta que vende por internet se pueden conseguir a muy buen precio. Pues también se los recomendamos que tengan en casa a mano por si en algún momento notan algún cambio, ellos puedan controlarse, ¿no? Y lo mismo, importante que nos avisen de forma temprana, porque a veces con algún tipo de recomendación, como pueden ser pues, tomar algún tipo de jarabe o algo, y no tenemos que llegar a poner corticoides. Si es verdad que si hay un momento en que la toxicidad es alta, el paciente necesitará tomar algún tipo de corticoide. Si toman corticoides, sí es verdad que el paciente diabético puede descontrolarse un poco, ¿no? De ahí que en cualquier toxicidad donde tengamos que dar corticoides, se lo comentaremos al paciente que puede subir el azúcar en sangre al utilizar estos corticoides, ¿no? Hemos hablado de la toxicidad en la piel, que es un órgano muy importante, toxicidad gastrointestinal, donde también hay órganos de gran relevancia, toxicidad pulmonar, porque también es un órgano que responde a la inmunoterapia, y también la toxicidad endocrina, ¿no? Otra toxicidad que es muy, muy importante. Nuestras glándulas también tienen un funcionamiento que está regulado por las hormonas, y la inmunoterapia puede afectar a este control hormonal, ¿no? Entonces, también es muy frecuente, y también hay que comentar al paciente que, aunque la inmunoterapia puede parecer más inocua y menos agresiva que la quimioterapia, pues son pacientes que igual ya han recibido la quimioterapia, entonces cuando le presentamos este tipo de tratamiento, si es verdad que puede parecer pues, menos lesivo, hay que tener cuidado porque pueden también provocar alteraciones en las glándulas, ¿no? Sobre todo se sabe que en el tiroides puede provocar en los pacientes cambios como pueden ser el hipotiroidismo o el hipertiroidismo, ¿no? Entonces, el médico, porque no siempre se manifiesta con clínica, y es una clínica que ahora vamos a ver algunos síntomas muy difusa, que el paciente incluso pues no la reconoce, le va a ir haciendo controles analíticos de este tipo de parámetros para saber si está habiendo algún tipo de problema en lo que es el tiroides o en alguna otra glándula, ¿no? Lo mismo, el paciente empieza con el tratamiento, de base no tiene incidencia, un paciente que no tiene problemas de tiroides, pero se le explican y se le dejan, digamos, que el control, aparte del analítico, puede ser con síntomas. Entonces, hasta algún tipo de aparición como puede ser pues, más taquicardia de lo normal, que note el paciente alteraciones digestivas o de repente está más cansado, se queda en la boca, hay un cambio de peso sin tener relación con la alimentación, que aparezca más estreñimiento. Todos esos síntomas, que pueden parecer así muy inespecíficos, pueden ser tanto de hipertiroidismo como de hipotiroidismo. Entonces, aparte de que el médico controle las analíticas, los parámetros que necesitamos ver para que esto esté dentro de sus límites, el paciente también nos tiene que contar
cómo se encuentra en cada consulta médica o cada consulta de enfermería. Lo mismo que antes, tanto con la toxicidad de la piel como la toxicidad pulmonar, vamos a explicar al paciente qué tiene que conocer y cuándo nos tiene que comunicar esos cambios, ¿no? Entonces, explicándole qué síntomas pueden ser de hipo o de hipertiroidismo, él puede ser capaz de contarnos si ha aparecido algún cambio entre ciclo y ciclo de inmunoterapia, ¿no? Básicamente, en este caso, lo que se va a usar es la terapia hormonal sustitutiva, ¿no? La pastillita de lo que la gente conoce como la pastilla del tiroides, para conseguir regular esos niveles de tiroides y que el paciente pues, tenga una mejora en esos síntomas, ¿no? Y si no, como comentamos antes, si el paciente le vamos a poner una terapia hormonal o va a necesitar algún tipo de tratamiento de corticoides, hacerle un seguimiento a esa adherencia, ¿no? Que no se nos olvide luego pues, modificar la receta o recordar al paciente cuándo debe de suspenderlo, ¿no? Cuando os pongan o os cambien el tratamiento y os pongan en receta cosas que antes no tenían como paciente, que se os ha puesto para un momento puntual, pues es importante que se lleve un control para saber cuándo habría que suspenderlo. Estas toxicidades son las más importantes, o sea, vamos a las que les explicamos al paciente nuevamente, pues aparte de que pueda aparecer cansancio o alguna cosa así que es menos general, y dejarle siempre digamos el signo de que si aparece fiebre puede ser una alerta que el paciente tendría que acudir al hospital. La toxicidad dermatológica, gastrointestinal, pulmonar y endocrina son las más frecuentes en el tratamiento en la inmunooncología, ¿no? Entonces, una vez que el paciente tiene esta información y ya os hemos explicado qué síntomas puede aparecer después de la inmunoterapia, realmente en las consultas pues le preguntamos un poco sobre esos cambios, ¿no? Si ha tenido diarrea o no, o sea, si ha aumentado el ritmo deposicional, si está con más cansancio de lo habitual, que puede tener algún tipo de relación con las alteraciones hormonales, si ha tenido tos, como comentamos antes, de aparición repentina, puede ser un signo, un síntoma de alteración pulmonar, si ha tenido cambios en la piel, como dijimos antes, ¿no? Esa piel más seca, esa piel con picor, esa piel con algún tipo de erupción o cambio de coloración, que vamos a tener que valorar y tener en cuenta, ¿no? Entonces, ¿por qué educamos a pacientes? ¿Por qué explicamos estas cosas a los pacientes? Porque nos interesa que tengáis este tipo de información, ¿no? Que es uno de los objetivos de estas charlas, ¿no? En otras ciertas patologías. Pues que conozcáis que no solo nosotros vamos a tener que estar a veces preguntando la información, sino que el propio paciente, una vez que conozca todos estos posibles cambios, van a estar más capacitados para contarnos esos síntomas y nosotros tener algún tipo de actuación, ¿no? Aparte de todo esto, ¿no? Que ya el paciente pues, conoce sus posibles síntomas, sus posibles cambios que pueden haber con la inmunoterapia, ¿qué nos preguntan los pacientes con frecuencia, ¿no? Cuando están con estos tratamientos, ¿no? Porque estos pacientes, pues al final, como dijimos antes, vienen al hospital de día, están aquí, solo infundimos, pero se van a casa, entonces continúan con su día a día habitual, con su vida lo más normal posible, ¿no? Pues ¿qué nos suelen preguntar? Si el paciente puede ir al dentista cuando está con inmunoterapia, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando están con las quimioterapias, que sí alteran los mecanismos de coagulación, pueden alterar cifras de plaquetas o pueden alterar la coagulación del paciente, si está con inmunoterapia, en principio no existiría recomendaciones, o sea, no existiría contraindicaciones para que pueda ir al dentista a hacer después un empaste, una extracción. Realmente son preguntas genéricas, ¿no? Luego hay casos concretos en los que el paciente tiene que consultarnos, pero así como norma general, si el paciente tiene que acudir al dentista, estando con inmunoterapia, si no está asociada a quimioterapia, podría acudir al dentista sin problema. No obstante, en casos concretos o que el paciente tenga dudas o que su dentista le pida algún tipo de informe de la medicación, nosotros lo derivamos al oncólogo y el oncólogo en la siguiente consulta le puede hacer algún informe para el dentista, ¿no? Pero, por norma general, el paciente que está con inmunoterapia podría asistir al dentista. También nos preguntan, ¿no? Pues bueno, son pacientes que en algún momento pues, necesitan alguna intervención relacionada con su enfermedad o con alguna cosa nueva que le pueda aparecer, ¿no? Entonces el paciente nos pregunta, ¿y yo con la inmunoterapia puedo entrar en quirófano? Pues sí, el paciente con inmunoterapia, si no está con alguna otra concurrencia o con un otro fármaco que sea de quimio, podría operarse.
ponemos, puede operarse sin problema. Por norma general, sí, ¿vale? Pero de todas maneras, el oncólogo estaría al tanto de esta intervención y incluso si necesita interrumpir, si viene al fisco cada 3 semanas, en ese intervalo se podría operar, ¿no? Aparte de que el paciente pues pasa una cita previa con el anestesista donde le hacen una valoración previa, ¿no? Pero, por ejemplo, ventajas de la inmunoterapia, que pueden ir al dentista, podrían incluso hacerse extracciones dentales y que pueden operarse en cualquier momento prácticamente, ¿no? Cuando están con quimio, sí es verdad que son más agresivas y alteran más los elementos de la sangre, entonces si van a operarse, pues incluso hay que esperar uno o 2 meses, tanto para operarse como para volver a recibir quimio después de la intervención, ¿no? En este caso sería algo más sencillo por norma general. Que también nos pregunta, pues a lo mejor al paciente se le oferta una quimioterapia, entonces ellos cuando están en tratamiento, pues les surgen dudas y nos preguntan, ¿y yo podré llevar inmunoterapia? A ver, no todos los tumores pueden llevar inmunoterapia, ¿no? Porque como comentamos antes, esas vías de PD1, PDL1, esos números y letras, no todos los tumores lo expresan. Entonces, si tu tumor no expresa ninguna vía de inmunomodulación, ninguna vía de respuesta inmune, pues no podemos trabajar con ella. Entonces, ¿todos los tumores serán capaces de llevar inmunoterapia? No. Sí es verdad que unos responden mejores que otros, pero que el avance en la investigación cada vez se conocen más líneas inmunitarias, más líneas de actuación inmunitaria, estas vías que hemos comentado antes, y entonces lo normal es que con el paso del tiempo cada vez más patologías y más pacientes puedan beneficiarse de esta inmunoterapia. ¿Hay contraindicaciones? Pues sí, hay casos en los que el paciente pues, no podría recibir inmunoterapia. Básicamente son aquellos pacientes que ya han sido trasplantados porque van a recibir fármacos donde se les está ya bajando su sistema inmunitario, y también pacientes que tengan enfermedades autoinmunitarias. O sea, si ya el paciente de base ha sido trasplantado y puede tener alteraciones en su sistema inmunitario o tiene alguna enfermedad inmune, si les vamos a dar fármacos que alteran esas vías, pues podemos conseguir, en vez de un efecto beneficioso, podemos conseguir un efecto perjudicial, ¿no? Entonces, por norma general, los pacientes que tienen algún tipo de alteración ya inmune de base no pueden tratarse con inmunoterapia. Luego, algún caso se estudia y se ve si hace tiempo que se trasplantó o si esa enfermedad inmunitaria inmune, como puede ser una psoriasis, por ejemplo, está controlada y no tiene mucha alteración, pues entre riesgo y beneficio se le oferta y se le puede poner. Pero así como norma general, si tienes alguna alteración inmunitaria, no serías candidato a ponerte una inmunoterapia. ¿Qué más? Puede preguntar el paciente, por ejemplo, ¿puede hacer ejercicio? Pues sí, sí puede hacer ejercicio. No solo puede, sino que debe. Ya hay evidencia científica de que el ejercicio físico es muy beneficioso para los pacientes, tanto antes de empezar el tratamiento como durante el tratamiento, porque se obtienen beneficios a la hora de ciertos procesos inflamatorios que hay en el organismo que se corrigen con el ejercicio físico. Entonces el paciente está con un quimio, se le suspende la quimio y pasa a inmunoterapia. Y él nos pregunta, pues yo con el tratamiento de quimioterapia no he podido entrenar pues porque se me bajaba mucho la defensa o porque me pegaba muchos días con mal estado o tenía náuseas. ¿Puedo entrenar con la inmunoterapia? Sí, con la inmunoterapia puedo entrenar sin ningún tipo de problema. Sea el día previo, el día posterior, si no hay alguna otra patología propia, digamos de hueso o de músculo o alguna lesión donde el médico rehabilitador o un fisioterapeuta le haya recomendado no hacer ejercicio, por norma general el ejercicio siempre es beneficioso para los pacientes. ¿Qué más preguntas que le pueden surgir a ustedes como pacientes? Pues un paciente de tratamiento, ¿puedo ir a la playa? ¿Puedo ir a la piscina? Pues ya hemos comentado antes que la inmunoterapia no interfiere tanto en lo que son digamos, que nos pueda provocar una bajada de defensa o que nos pueda poner más expuestos a la infección, ¿no? Porque además nuestro sistema inmunitario está como más activo, está como más dispuesto a prevenir ciertos cambios en infecciones o algo, ¿no? Entonces, ¿puede un paciente ir a la playa? ¿Puede un paciente tomar el sol? Bueno, tomar el sol como tal no, pero si el paciente está con tratamiento con inhibidores de los controles inmunitarios, lo que es la inmunoterapia, se protegen del sol
y van a la playa en horas de que no sea un sol muy fuerte, con una sombrillita y un buen factor, podrían ir a la playa e incluso bañarse en la playa, ¿vale? No habría ningún tipo de problema. A no ser que haya algún cambio puntual de alguna de estas toxicidades que hemos comentado, pues algún cambio en la piel, que el dermatólogo te diga que no puedes ir a la playa en ese momento, o alguna alteración digestiva que en ese momento estás con corticoides o necesita algún tipo de cuidado, el paciente podría ir, por norma general, a la playa sin problema, teniendo en cuenta eso: protección solar alta, periodos de que no haya un sol muy fuerte y con protección de sombrillita, un gorrito y eso. Otras cosas que nos preguntan los pacientes cuando damos este tipo de tratamiento es: ¿y esto, si yo me lo pongo, me deprime el sistema inmunitario? Pues el paciente que está con inmunoterapia sin quimio no tiene por qué estar inmunodeprimido. O sea, no nos ponen inmunoterapia porque estemos inmunodeprimidos, sino porque son fármacos que al contrario van a activar nuestro sistema inmunitario y va a conseguir que nos defendamos mejor de las células tumorales. Las respuestas a estas preguntas, que son preguntas de nuestra vida cotidiana, nuestro día a día, pues estamos viendo que por norma general no hay grandes impedimentos ni grandes restricciones para el paciente, más allá de los cuidados que le hemos explicado, cositas muy básicas, y que se mantengan en contacto con nosotros a la hora de cualquier aparición de estos síntomas, ¿no? Porque, como comentamos antes, la aparición de estos síntomas necesita un tratamiento lo más temprano posible para que sea una pronta resolución de ese cuadro. Por norma general van a ser cuadros de toxicidades leves, pero si esas toxicidades no se le explican a ustedes como pacientes y no os damos esos signos de alerta por los cuales nos tienen que avisar a la hora de que aparezcan, pues pueden haber más complicaciones, ¿no? Y esto es todo por mi parte. Ahora sí es verdad que los tratamientos de inmunoterapia, todas estas noticias que vemos en la tele, ¿no?, que nos ponen en tal hospital de tal parte, de tal provincia, pues han descubierto una vacuna para el pulmón, pues han descubierto un tratamiento que es una vacuna para el cáncer de endometrio, ¿no? Básicamente estas noticias que nombran como vacuna, lo que se están refiriendo son a estos tipos de fármacos, ¿no?, estos anticuerpos biológicos que cada vez están más presentes en la oncología y en muchas otras especialidades, pero que siendo la patología oncológica una patología tan complicada y de tal más pronóstico, comentarle que esto sí es una esperanza para los pacientes oncológicos, ¿no? Es presente y es futuro, porque los resultados que estamos obteniendo con estos fármacos son muy importantes. Así que muchas gracias y nada, encantado de compartir esta información.